sal del mar se pega a la piel como una segunda costra. En la oscuridad, un hombre de edad avanzada aprieta un pedazo de pergamino entre dedos temblorosos, y el sonido de las olas golpeando la roca parece marcar el tiempo. No está llorando por dolor físico, llora porque ante sus ojos la historia entera se siente cerrada. Entonces, en medio de ese nudo en el pecho, una voz corta el silencio con una frase que no suena a consuelo barato. No llores. No viene de un trueno ni de un ejército. Viene de alguien sentado cerca del trono, como si tuviera derecho a hablar en esa sala. Y la pregunta cae de inmediato: ¿quién se atreve a decirle eso a Juan? Porque sí, es Juan el mismo que escribe lo que ve desde el exilio en una isla llamada Patmos, según el relato de Apocalipsis. Y hoy vamos a seguir las pistas que él dejó: 24 tronos, 24 ancianos, ropa blanca, coronas, música y recipientes de oro. Al final vas a entender por qué el número no está ahí por adorno y por qué ese no llores pesa más de lo que parece. Te abro 2 puertas desde ahora para que no se te pierda el hilo. La primera, ¿por qué en esa visión quien guía a Juan no es un ángel, sino un anciano entronizado? La segunda, ¿por qué son exactamente 24, ni más ni menos? No las cierres todavía. Vamos a volver a ellas cuando el texto se ponga incómodo. Imagina la rutina de Juan en esa isla: viento áspero, piedras calientes de día y frías de noche, el cuerpo cansado y la memoria llena de nombres. Nombres de comunidades, de rostros, de hermanos que quizá están sufriendo lejos. Apocalipsis no empieza con un hombre victorioso, empieza con un hombre apartado, tratando de ser fiel, sin aplausos. Y en ese contexto ocurre lo extraño: una puerta abierta en el cielo, una voz que lo llama, y de pronto la escena cambia como si el aire se volviera más denso. Juan no describe un cielo vacío ni callado. Describe un centro, un trono, luz que hiere la vista, sonidos que sacuden el pecho, y alrededor, como si fuera lo más normal del mundo, hay otros tronos. Ahí es cuando ve lo que casi nadie esperaba leer: 24 asientos ya ocupados. No están de pie en fila como mensajeros esperando órdenes. Están sentados. Juan los llama ancianos. Y no es un detalle menor en la Biblia. Un anciano no es solo alguien con edad, es alguien con peso, con responsabilidad, con memoria de decisiones. Lo primero que llama la atención no es su cara ni su nombre, sino su cercanía. Están alrededor del trono principal, lo bastante cerca para reaccionar a cada movimiento, lo bastante cerca para hablar con autoridad, y aún así no compiten con el que está sentado en el centro. Su presencia no roba escena, su presencia la enmarca. Ahora vuelve al inicio Juan llorando frente a un rollo sellado, y la voz que le dice: no llores. Quien lo detiene no es una criatura de las que vuelan, ni un mensajero que entra y sale. Es uno de estos ancianos. ¿Por qué? ¿Qué tipo de ser tiene una silla ahí? Y además, la tarea de sostener a Juan cuando se quiebra. En muchos relatos de visiones, el guía suele ser un ángel que explica símbolos y rutas. Aquí, el texto hace otra elección. Juan escucha a un anciano, no a un ser describiéndose como mensajero. Eso no prueba todo por sí solo, pero es una huella. El que habla está sentado, y su manera de hablar suena a alguien que entiende el dolor humano desde dentro, no desde afuera. Hay otra pista que a veces pasamos por alto: los tronos mismos. Apocalipsis, desde el principio, juega con la idea de vencer
y de reinar. Y habla de compartir un lugar con Cristo para quienes perseveran. No es un lenguaje que se use para rellenar páginas. Es promesa de pertenencia, de participación. Si estos ancianos están sentados, entonces no son visitantes, son parte del cuadro. Y aquí entra una reflexión breve. Sin sermón, todos hemos tenido momentos donde sentimos que todo está cerrado, como si alguien hubiera puesto sellos sobre nuestra vida. No siempre lloramos con lágrimas. A veces lloramos con insomnio, con irritación, con esa sensación de estar atrapados. La visión de Juan empieza justo ahí, en el borde de la desesperación, y lo primero que escucha es una orden suave: no te rompas aquí. Después, Juan nota su ropa. No los describe con armaduras ni con fuego alrededor, sino con vestiduras claras, limpias, como si la luz se quedara pegada al tejido. En Apocalipsis, esa imagen se usa una y otra vez para hablar de pureza recibida, de una limpieza que no nace de esfuerzo humano perfecto. No es, me veo bien, es, fui restaurado. Piensa en eso, la ropa blanca en la Biblia. Muchas veces aparece cuando alguien ha sido aceptado, cuando su culpa ha sido cubierta, cuando una vergüenza se ha ido. Más adelante, en el mismo libro, Juan ve multitudes con vestiduras así y se explica que fueron lavadas en la sangre del Cordero. Esa conexión es importante porque no suena a descripción de seres que nunca han caído, y todavía falta lo que llevan en la cabeza. Juan los ve con coronas de oro, pero el tipo de corona importa. Apocalipsis conoce la diferencia entre una corona de realeza y una corona de victoria. Usa palabras distintas para cosas distintas. A los poderes rebeldes se les retrata con diademas como símbolo de dominio. A los vencedores se les muestra con guirnaldas como premio tras una batalla. En otras palabras, estas coronas no parecen heredadas por naturaleza, parecen ganadas. Eso encaja con la lógica de Apocalipsis, donde se repite una promesa a quienes resisten: permanecen y no se venden. Y aquí la pista se vuelve incómoda para algunas lecturas. ¿A qué batalla sobrevivieron estos ancianos para llevar coronas de vencedor? Aún así, no vamos a forzar una respuesta rápida. Apocalipsis no es un rompecabezas de una sola pieza, es un mural, y el mural sigue mostrando cosas. Juan ve que, cuando estalla la adoración, estos ancianos se levantan, se inclinan y sus coronas terminan ofrecidas ante el trono. No se aferran a ellas como si fueran identidad propia, las sueltan como quien reconoce de dónde vino la victoria. Ese gesto tiene un peso humano porque cualquiera puede imaginar poder, pero entregar un premio, soltar un reconocimiento, dejarlo a los pies de otro, eso suena a gratitud aprendida. Suena a alguien que sabe lo que costó llegar hasta ahí. Y otra vez vuelve la pregunta: ¿qué tipo de historia personal hay detrás de cada corona? Ahora mira sus manos. Apocalipsis menciona instrumentos de cuerda y también recipientes de oro con incienso. Y el mismo texto aclara que ese incienso representa las oraciones del pueblo de Dios. No es una imagen abstracta. Son objetos, se cargan, se sostienen. En la visión, la oración no se evapora, se conserva como algo valioso y presente. Si alguna vez has sentido que tus palabras se pierden en el techo, esta imagen te golpea distinto. No estoy diciendo que siempre veremos respuestas inmediatas, ni que todo será fácil. Estoy diciendo algo más simple y más profundo según Apocalipsis. El cielo no trata la oración como ruido, la trata como ofrenda, como aroma, como algo digno de estar cerca del trono. Hasta aquí tenemos ropa blanca, coronas de vencedor, tronos ocupados
y una tarea sacerdotal, sostener oraciones. Todo eso ya apunta en una dirección, pero todavía no tocamos el número 24. Y si te soy honesto, es el tipo de detalle que la mayoría lee sin detenerse, como si fuera solo una cifra en el fondo. En el mundo bíblico, los números a veces son símbolos, sí, pero también pueden ser estructuras reales. Y en este caso 24 tiene un eco fuerte en el Antiguo Testamento. En los libros de Crónicas se habla de cómo se organizó el servicio del templo, grupos de sacerdotes divididos en turnos, no para hacer bonito el calendario, sino para asegurar continuidad. También se menciona la organización de músicos y cantores para el culto, con una estructura ordenada. La idea era simple, que el servicio no dependiera del ánimo del día, ni de que alguien tenga ganas, sino de un sistema que sostuviera la adoración en el tiempo. Cuando Juan ve 24 ancianos, no está viendo un número suelto, está viendo un patrón que su gente conocía. Eso no significa que podamos afirmar sin matices que cada anciano corresponde exactamente a tal familia o tal nombre, porque Apocalipsis no lo dice, pero sí significa que el número puede estar señalando plenitud de servicio, un conjunto completo, una guardia completa, una representación total. Y aquí se cierra un poco el segundo bucle 24. ¿Suena a todo el turno? ¿Está presente? Y entonces la sala cobra sentido de otra manera. No es solo un trono con espectadores, es un lugar donde hay adoración organizada, intercesión activa y respuesta constante al que está en el centro. La visión no muestra improvisación caótica, muestra orden que no apaga el asombro, un orden que sostiene la adoración como un río que no se corta. Pero hay un giro si el eco del templo está ahí. ¿Por qué están sentados en tronos? Porque en el templo los sacerdotes sirven y el servicio suele asociarse con estar de pie. Aquí, en cambio, hay una mezcla: sacerdocio en las manos, realeza en la postura. Eso es raro y precisamente por eso es intencional. Esa mezcla también existe como idea en la Biblia. Israel es llamado en distintos momentos a ser un pueblo apartado, con una vocación sacerdotal delante de las naciones. En el Nuevo Testamento se habla de una identidad parecida para los creyentes, un pueblo que pertenece a Dios, llamado a anunciar, a vivir como luz. Apocalipsis recoge esa idea y la vuelve imagen: sacerdotes, reyes, alrededor del trono. Y aquí aparece el canto. Cuando el Cordero toma el rollo, los ancianos cantan una canción nueva que habla de redención, de personas rescatadas de toda nación, lengua y pueblo. Hay un detalle técnico que algunos discuten en ciertos manuscritos. El canto parece decir: nos redimiste, y en otros: los redimiste. No necesitamos volver esto una guerra de traducciones, pero sí reconocer que existe. Lo importante es, lo que no cambia el tema de la canción, es la salvación humana. El centro del canto no es que tan altos son los rangos del cielo, sino el valor de la sangre del Cordero y el destino de un pueblo hecho para servir y reinar. Y además, los ancianos sostienen las oraciones de los santos. Aunque canten en primera persona o hablen de otros, están atados a la historia de los redimidos. Hasta aquí, la lectura más natural parece esta: los ancianos se entienden como representantes del pueblo rescatado, o como parte de ese pueblo, con una función de adoración e intercesión. Pero todavía hay una objeción fuerte. ¿Cómo pueden estar coronados ya si la consumación final
aún no sucede en el tiempo de la tierra? La pregunta es legítima, y Apocalipsis no se molesta en darnos un esquema cronológico fácil. Lo que sí vemos en la Biblia es que las visiones proféticas muchas veces muestran el futuro con lenguaje de presente, como si lo que será ya estuviera en pie delante de Dios. También existe la idea de representación, que una parte represente el todo, que un consejo exprese lo que está destinado para muchos. Hay tradiciones que leen estos capítulos desde marcos distintos, sin que todos estén de acuerdo. Siendo honestos, Apocalipsis no parece interesado en resolver nuestro calendario. Está interesado en asegurar algo más profundo: que el trono no está vacío, que el Cordero es digno y que el destino del pueblo de Dios no termina en derrota. La escena de los ancianos no es una clase de fechas. Es una ventana a una realidad más firme que nuestra ansiedad. Y ahora volvemos a la primera puerta. ¿Por qué un anciano es quien sostiene a Juan cuando llora? Porque en la historia, el dolor de Juan no es solo personal, es representativo. Él mira el rollo sellado y ve un mundo que no se puede abrir, una justicia que no llega, un futuro que no se entiende. Y quien le habla no suena como un extraño, suena como alguien que conoce la espera. La tensión crece cuando un ser poderoso anuncia con fuerza: si alguien es digno de abrir el rollo. Juan mira alrededor y el silencio se vuelve pesado. Nadie parece dar un paso. Nadie parece tener derecho. Y Juan, el apóstol, el testigo, el hombre de fe, se rompe. El texto no lo maquilla, llora. Y es ahí, justo ahí, cuando el anciano se inclina hacia él y lo detiene. No lo regaña, no le dice que exagerado. Le da una razón concreta para levantar la cabeza. Hay uno que ha vencido, lo llama con títulos antiguos, y cargados el león de Judá, la raíz de David. Juan escucha al león y busca fuerza, pero cuando mira, no ve un león rugiendo, sino que ve un cordero de pie como sacrificado y sin embargo vivo. Esa imagen no es cómoda, combina fragilidad con autoridad, heridas con triunfo, y en ese contraste está el corazón del cristianismo. La victoria de Dios no se parece a nuestras victorias. El Cordero se acerca y toma el rollo de la mano del que está en el trono, y la sala estalla en adoración, como si el aire se encendiera. Los ancianos caen, sostienen sus instrumentos, levantan los recipientes de incienso, y su canto llena todo de sentido. El Cordero es digno porque entregó su vida y compró un pueblo para Dios. En ese instante, el no llores deja de ser consuelo y se vuelve noticia. Si esta escena del Cordero tomando el rollo te estremeció, te pido algo simple: deja un like y suscríbete para seguir con estas historias. Y cuéntame en un comentario una cosa: ¿qué parte te pegó más? ¿El llanto de Juan o la voz que lo levantó? Hay algo más que sucede en ese momento y a veces se nos escapa. Las coronas no desaparecen, pero tampoco se vuelven ídolos. Caen ante el trono como una manera de decir: todo lo que gané, en realidad, vino de ti. Eso toca una fibra humana muy actual, porque vivimos en un mundo que nos empuja a aferrarnos a logros como si fueran salvación. Y aquí se nos muestra otra lógica: la gratitud suelta, no presume. A lo largo de Apocalipsis, estos ancianos no se quedan congelados. Aparecen respondiendo en momentos clave, cuando se declara el reinado de Dios, cuando se celebra justicia, cuando se anuncia la esperanza final. A veces adoran, a veces hablan, a veces explican lo que Juan ve. Su presencia no es ornamental. Funcionan como testigos que reaccionan, como líderes de adoración,
como intérpretes del significado. Y eso nos devuelve a la idea de las oraciones. En otra parte del libro, el incienso se asocia con el altar, con el clamor del pueblo, con el hecho de que lo que ocurre arriba tiene relación con lo que pasa abajo. No siempre entendemos el mecanismo y sería un error inventarlo, pero la imagen sí dice algo. El cielo no es indiferente a la tierra. La fe no es monólogo. Ahora, para ser justos, hay lectores que han entendido a los 24 ancianos de otra forma. Algunos piensan en un orden alto de seres celestiales, un tipo de consejo del cielo. Otros los ven como símbolo 12 y 12, evocando a Israel y a los apóstoles, una manera de decir todo el pueblo de Dios. Esas lecturas existen, y no conviene fingir que el texto es tan simple que no deja preguntas. Pero cuando vuelves a las pistas concretas, la ropa blanca asociada a purificación, las coronas de victoria, el lenguaje del canto centrado en redención humana, la función de presentar oraciones, la balanza se inclina, al menos dentro de Apocalipsis, esos elementos encajan mejor con la idea de un pueblo rescatado y exaltado, o con representantes vivos de ese pueblo, que con mensajeros que nunca pasaron por la misma historia. Y si alguien te dice entonces ya está, caso cerrado, yo diría, con Apocalipsis, mejor respirar y hablar con humildad. La Biblia a veces deja zonas con luz y sombra, pero incluso con esa cautela podemos afirmar algo sólido. La escena está diseñada para que el lector vea esperanza y destino, no solo misterio. Porque fíjate en lo que le pasa a Juan. Está solo en una isla, sin poder controlar el rumbo de los acontecimientos. El imperio de su tiempo parece enorme. Las amenazas parecen reales y el cielo, en vez de darle una estrategia política, le muestra una sala donde la historia tiene dueño, donde el mal no es eterno, donde hay un cordero herido que gobierna. Esa visión no elimina el dolor, pero le pone un techo. Y aquí va otra reflexión breve. Para aterrizarlo, muchos vivimos con rollos sellados, sin llamarlos así. Un diagnóstico, una deuda, un hijo lejos, una culpa vieja que vuelve. No siempre necesitamos respuestas inmediatas. A veces necesitamos saber que no todo depende de nuestra fuerza. Juan recibe eso, no una explicación completa, sino una persona digna de abrir lo que nadie podía abrir. Ahora sí, cierro el primer bucle. El anciano que le habla a Juan no actúa como un guía distante, sino como alguien del consejo que entiende el peso de la historia y el peso del llanto. Su no llores no niega el dolor, lo reubica. Le dice, en pocas palabras, que la desesperación no tiene la última palabra cuando el Cordero está de pie. Y cierro el segundo 24. No suena a casualidad cuando recuerdas la estructura del templo, los turnos, el servicio continuo, el canto organizado. Juan ve un cuadro completo, una representación de adoración sin interrupción. Y en el centro no hay un concepto, hay un Cordero vivo con marcas visibles. Al final, la pregunta no es solo ¿quiénes son exactamente los 24? La pregunta más afilada es esta: ¿qué dice de Dios el hecho de que en su sala haya espacio para intercesión, para adoración, para un pueblo restaurado? Dice que la fe no es solo sobrevivir aquí abajo, también es ser transformados para participar, para servir, para honrar. Juan termina escribiendo porque no puede guardarse la escena. Y tú y yo la leemos porque, de algún modo, seguimos llorando por rollos sellados. Apocalipsis no se escribió para alimentar curiosidad fría, sino para sostener a personas reales en tiempos reales. Lo hace con una imagen
que no se olvida un anciano, inclinándose y diciéndole a un hombre roto que no todo está perdido. Te dejo con una última pregunta, no para culparte, sino que para acompañarte si el cielo conserva las oraciones como algo precioso, que cambiaría en tu día si de verdad creyeras que ninguna palabra sincera se desperdicia la próxima vez que la vida se sienta cerrada. Tal vez recuerdes esta escena, no un león rugiendo, sino un cordero de pie y un no llores que todavía tiene peso.